La primera invitada que tengo para este programa que hemos iniciado es una amiga muy especial y una mujer incansable, una mujer valiosa de admirar, que ya ustedes van a saber. Es mi queridísima amiga Juliet Simanca, que está con nosotros conectada desde la ciudad de Valledupar, Colombia. Hola, mi Julie, ¿cómo estás? Hola Marce, ¿cómo estás? Súper bien, encantada y de verdad que para mí es un honor recibir esta invitación de tu parte. Cuéntanos quién eres tú. ¿Quién es Juliet Simanca? Bueno, Marce, yo soy una mujer de verdad que si me preguntas quién soy ahora, no era la misma de antes de todo este proceso que les voy a contar. Afortunadamente, bueno, siempre hay que sacar lo bueno de todo lo malo. Y lo bueno de todo lo malo es que ya no soy esa mujer que era antes, porque realmente me hubiese costado mucho ser mamá, empresaria, ser esposa y todas las vivencias que he tenido con esa forma de ser que tenía antes. Soy una mujer, tengo 36 años, perdón, acabo de cumplir hace poco, pues hija de mi papá murió hace 30 años, mi mamá quedó viuda y fue madre soltera durante toda la vida, toda mi vida. Ha sido una mamá muy aguerrida que nos ha sacado adelante trabajando como enfermera. Tengo 3 hermanos, de parte de padres tengo 2 y de parte de mamá y papá de mamá 1. Ingeniera ambiental, dedicada 100% a mis hijos en este momento. Nunca he ejercido mi carrera, pero pues hice las maneras para terminar lo que empecé y fue graduarme. Y pues, ¿qué te cuento? Cambiada totalmente y transformada por un proceso difícil que pasé. Era una mujer con muchas falencias, incluso creencias en mí misma. Yo no creía en mí, yo era la mujer más débil, pensaba que era la mujer más débil, que si decían, por allá va la gente, para allá iba yo. Esa era Juliet antes de todo este proceso. Entonces, pues, esa era Juliet. Ahora Juliet es una mujer totalmente diferente, enfocada a hacer crecer cada vez más su familia, sus hijos y sobre todo creer y crecer en Dios. Eso es lo que me ha fortalecido y me ha mantenido hasta ahora en medio de todo lo que vamos a hablar. Eso es lo único que a mí me ha mantenido. Julie, tú has tocado un punto importante que yo creo que es clave en todo también tu proceso como madre y toda esa fortaleza que has descubierto en ti, el de tu mamá. Tu mamá los crió prácticamente sola a tu hermano y a ti. Yo conozco a tu madre, y yo creo que ella merece un espacio en esta entrevista porque es un ser impresionante. Vamos a dedicarle un espaciocito a tu mamá. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién ha sido esa mujer de lucha? ¿Qué significa tu mamá en tu vida? Mi escudera, mi mamá ha sido un soporte en todos los ámbitos, en todos, económico, en emocional, la que está siempre para decirme sí lo vamos a lograr, sí lo puedes hacer. Incluso le hacen el bullying necesario a uno para decir yo sí puedo, o sea, ese bullying de que no te vas a dejar, tú lo puedes hacer, lo vas a lograr y vas a salir adelante, o cómo vas a rendirte ahora si has llegado tan lejos. Eso a veces te motiva a seguir adelante y mi mamá pues ha sido y siempre va a ser mi sostén en todos los sentidos. Pues mi papá falleció y ella trabajaba, Marce, yo me acuerdo que trabajaba hasta 36 horas como auxiliar de enfermería. Yo habían días que veía a mi mamá en la mañana y la volví a ver al día siguiente para esforzarse, se esforzaba de tal manera para que a nosotros no nos faltara nada económicamente, siempre estaba ahí. Eso yo no pude nunca ver la diferencia entre los niños que tienen papás y los que no, porque yo nunca lo viví, ya que mi mamá siempre trabajaba 3 y 4 en 4 partes para darnos todo lo que merecíamos. Y, y eso te lleva es como el modelo a seguir. Mira, si tú no tienes a tu mamá, a tu papá que te sostenga, pues tienes una mamá. Yo siempre digo que cuando el papá falla, Dios le da una mamá que vale por 2. Yo tengo un recuerdo muy bonito de tu madre cuando iba a tu casa. Esto aquí un paréntesis, era que siempre estaba preciosa. O No, sea, ella yo es regia, regia divina. Más bien, yo soy muy sencillita, así como me ves, pero ella con sus collares, con sus tacones. Y me dice, oye, no pareces hija mía. Y yo, la verdad, no, es muy coqueta, de verdad que sí. esa figura paterna
siempre es importante y es algo definitivo. Y uno que creció como con ese vacío, dice, yo quiero que mis hijos tengan eso. Entonces, desde ese punto, ¿eso era lo que tú deseabas años atrás, antes de tener tus hijos? ¿Era lo que tú deseabas? ¿Deseabas tener una familia? Marce, sí, es verdad lo que dices. Tú no quieres vivir lo que ya, tú no quieres que tus hijos vivan lo que ya tú viviste. Eso nos pasa a todos. De ahí es la frase que diga, es que a mis hijos le quiero dar lo que yo no tuve, ¿cierto? Entonces, y ahí incluye también una familia funcional, papá, mamá y todos junticos. Y cuando pasas por ese proceso, sabes lo duro que es. Yo creo que estamos en sintonía y aquí esta entrevista la van a ver muchas mujeres que están en la misma sintonía que les ha tocado crecer sin un papá. Y siempre es importante la figura paterna, porque aunque no la tienes, tú dices, no me hace falta, pero tu yo interior, involuntariamente, muchas veces hasta en hombres, puedes querer tener esa figura paterna y eso Ujú. psicológicamente, pues es cierto, ¿verdad? Entonces, eso uno no quiere que los hijos lo pasen y siempre fue mi anhelo. No, no porque me faltara nada ni porque mi mamá no tuviera, porque como el igual que tú, todo estaba, pero eso, ese deseo de darle a mis hijos una familia, un papá presente, en muchos casos me llevó a mí a aguantar muchísimos malos tratos. Entonces, sí era mi deseo y, y pues después de todo lo que les voy a contar, se van a dar cuenta que al final Dios en sus tiempos y en sus momentos cumplió ese deseo como Él lo quiso. Háblanos de esa relación con el padre de tu hijo. ¿Cómo empezó y cuánto tiempo estuvieron juntos hasta que nació Jorge Andrés? Bueno, esa relación nació hace muchísimos años, en los que llevamos un noviazgo tormentoso, un noviazgo del que yo ahora digo, ¿por qué aguanté tanto? ¿Por qué esperé tanto? Pero bueno, todas esas vivencias ahora te dan como la experiencia o el callito, como dice uno aquí en la costa, ¿cierto? De la vida. Entonces, la experiencia de la vida es gracias a todo eso que vivimos. Los golpes que nos damos son los que nos van formando. Fue una relación muy tormentosa en el sentido de que era una persona muy mujeriego, muy sinvergüenza. De hecho, yo me enteraba muchísimas cosas y yo no era posible salir de ahí, Marce. Llegué a un momento en el que dependía tanto de esa persona que sentía que yo no podía si no era con esa persona. Y eso me llevó a aguantar, pues no aguanté golpes, pero sí aguanté malos tratos, insultos, aguanté, o sea, la violencia psicológica que tú puedas creer, pues la aguanté yo estando en el noviazgo. Imagínate cómo fue después de ya viviendo, ya estando O sea, en la misma casa. era una dependencia emocional, ¿no? Sí. Porque igual tú en el noviazgo igual estabas en casa de tu mamá y económicamente, pues no, todavía no había un vínculo allí, ¿no? Sí, era una dependencia emocional porque ni siquiera me mantenía, pero yo sentía que no podía despegarme de él y entonces cuando yo sentía que ya podía alejarme, volvía y me buscaba y yo volvía y caía así, literal. Y era como ese círculo vicioso en el que hay infidelidad, te voy a dejar, vuelves y te perdono, te voy a dejar, vuelves y te perdono, y vuelves, ahora sí voy a cambiar, en la frase típica, ahora sí voy a cambiar y al final vuelve otra vez y estaba manejándome en ese círculo vicioso de tal manera que llegué a perder el amor por mí misma. O sea, ya cuando tú llegas a perder el amor por ti misma, ya tienes que depender de otra persona para sentirte querida. Eso me pasaba a mí. O sea, yo llegué a tocar fondo en este sentido. Y lo digo así porque quizás muchas personas estén pasando por lo mismo ahora y solo les puedo decir que es posible salir de ahí. Sí es posible, pero hay que tener la voluntad porque mientras uno siga ahí queriendo estar en ese círculo, no vas a salir. Y eso me pasaba, un noviazgo tormentoso, un noviazgo en el que había muchas infidelidades, mucho llanto, me daba cuenta de muchas cosas, pero aún así yo seguía ahí, y no sé, cegada totalmente, Marce, hasta el punto de que después de una ruptura de un año, duramos un año separados,
Al año exactamente me lo encuentro otra vez y empezó otra vez todo otra vez. Ese círculo fue como que el que más demoró. Quedó un año ahí como que sí, que no, todo el mundo decía, ya no van a volver, ya gracias a Dios Julia abrió los ojos, se dio cuenta, el Señor usó hasta lo que no debía usar para abrir mis ojos, pero yo seguía ahí. Porque cuando no caminas bajo la voluntad de Dios, Marce, pues eso pasa. Y nada, terminamos un año, volvimos nuevamente y al mes y algo yo decido irme a vivir con esa persona. Yo ese es el hombre de mi vida, ese es el que es para mí y cerré los ojos, chao mami, me voy y decidí irme y pues de ahí empezó, siguió, porque ya yo sabía lo que venía, pero pues no lo tenía tan interiorizado al calvario luego que vino después de todo eso. Llega el momento en que hasta te da pena con la gente de que te estén diciendo y tú como que cegada ahí. Y ahí aguanté mucho, me fui a trabajar, empecé a trabajar muy, muy joven porque me gustaba sentirme útil y pues me tocaba porque no quería estar amarrada a alguien que sin mantenerme me trataba así. Ahora imagínate teniéndome que mantener, ¿verdad? Entonces me puse a trabajar y ahí pues muchas cosas las despejaba Marce y tenía que aguantar. Habían días, yo cuento la historia, que yo todos los sábados felices me tocó aprender a amar el programa Sábados Felices, porque pues él se iba con sus amigos, con sus mujeres de parranda y yo acostada viendo Sábados Felices llorando por ver las actitudes que él hacía conmigo, que él tenía conmigo, pero pues fue un mal buscado, literal, Ya, tenía que. y yo creo y también es un poco de, me toca comer callada porque me da pena decir y admitir, entonces mejor pues me quedo callada y esperemos que la cosa mejore, ¿no? Sí, sí, fue un mal buscado, ya yo no podía salir a decirle a mis amigas, ay, aquí estoy llorando, se fue otra vez, no, ya tenía que callarme, tragarme eso entero y fue muy difícil, cada vez la dependencia era mucho peor al punto de decirme que yo no servía, que yo no iba a salir adelante, que yo no iba a hacer nada al punto al sentirme fea, Marce. O sea, llegó el momento en que yo me decía, ¿será que es que yo estoy tan fea que él no me lleva a salir con sus amistades? ¿Será que es que yo estoy muy gorda o muy feita para que él le dé pena estar conmigo? Es hasta ese punto llegué a estar. Bueno, luego después de un tiempo nace Jorge Andrés y pues ahí todo fue peor. O sea, el embarazo ni te cuento. Yo voy a escribir un libro para poner detalles para que la gente se dé cuenta de lo terrible que llegó a ser, que hay una violencia psicológica de la que muchas mujeres tenemos que callar. Y el embarazo fue un embarazo muy terrible, lleno de peleas, lleno de eso, de que si se iba cuando yo estaba normalita, ahora imagínate lo embarazada, que no podía salir muchísimo más. Entonces fue un embarazo de reclamos y de todo eso, pero bueno, en medio de todo nace Jorge Andrés y ahí fue como que yo dije, bueno, por lo menos, bueno, Marce, mira, ahí te voy a aclarar algo. Yo llegué a un momento en que dije, no más, no quiero seguir esta relación, pero después de un tiempo intenté volver a limar aspereza, que todo estuviera bien, y ahí es donde nace Jorge Andrés. Y ahí me anclé de tal manera, Marce, por lo que te contaba de que yo quería hacer, yo quería que mi hijo tuviera un papá presente, que tuviera un papá en su casa, que tuviera una familia. Entonces, si antes estaba anclada ahí por la dependencia emocional, como dices tú, luego me ancló aún más, es decir, me enterró aún más el hecho de que yo quería que mi hijo durmiera con su papá, se levantara con su papá, de que mi hijo pudiera vivir lo que yo no viví. Entonces, ya ahí sacrifiqué mi felicidad a costa de darle una felicidad a Jorge Andrés. Y todo fue peor todavía. Mira, ahí hay algo importante y es que hay casos de muchas mujeres que soportan de verdad maltratos psicológicos, físicos y demás porque tienen una dependencia económica y una dependencia también sentimental y demás. Pero tu caso, tú tenías para dónde agarrar, o sea, tú tenías para dónde irte y tenías una madre que sin duda alguna te iba a abrir las puertas, amigas que a lo mejor también estaban allí dispuestas para ayudar, pero no lo hacías no porque no pudieras salir adelante sin él, sino porque no querías dejar a tu hijo sin una familia.
Entonces mira lo fuerte del sentimiento. Sí, sí, ya llegó el momento en el que ya me resigné. Dije, pues ya, me resigno a estar así, esa es la vida que me tocó y no me voy porque mi hijo merece que su papá esté ahí. Y bueno, y pues que en medio de todo ese señor pudo haber sido mal todo, pero buen padre sí llegó a ser hasta el punto donde estuvimos juntos. Lo que pasa es que yo sabía que él era de los papás. Tú sabes que hay papás que se separan de la mujer y se separan de los De hijos, los hijos. ¿cierto? Yo sabía que él era de ese tipo, entonces yo decía, si me separo de él, mi hijo nunca más lo va a volver a ver, dicho y hecho. Entonces era como aguantar para que Jorge pudiera vivir eso de tener a su papá, la figura paterna, que fue lo que me faltó. Y ahí es donde pues uno aguanta más de lo que tiene que aguantar y donde uno pierde incluso su identidad de hija de Dios, su identidad de mujer, su identidad de lo valiosa que somos. Y es difícil, y a veces uno juzga a esas personas porque, pero yo no las juzgo porque yo viví eso, porque yo pasé por ahí. Y es fácil decir, ay, pero qué boba, ¿por qué no se va? No es fácil, porque por mucho que tú quieras, hay algo emocional que te amarra a esa persona y que tú quieres salir de ahí, pero no te dejan. Entonces, yo sé que muchas mujeres van a estar en mi posición y van a saber, saben de lo que les estoy hablando, pero llega un momento en el que toca fondo y Marce, luego que toca fondo no te toca sino echar para arriba. Y muchas veces el echar para arriba es salir de esa relación por tus hijos, porque estamos en una relación creyendo haciéndole bien a nuestros hijos y lo que estamos es dañando su corazón. Y cuando salimos de esas relaciones tormentosas es cuando realmente tenemos la valentía de decir, por ellos es que voy a salir de aquí. Y vas cambiando el entorno de los niños y todo se cambia a tu alrededor y a veces es por ellos que incluso hay que salir de ahí. Entonces ustedes siguen juntos en esa relación y ¿cuánto tiempo pasa hasta que nace tu segunda bebé, Isa? Bueno, pasaron 3 años y medio, 3 años y alguito, sí, porque Isa cumplió 5 este año y Jorge cumple 9, entonces prácticamente se llevan por meses, no se llevan 4 años. Llegó en el momento en el que estaba más aburrida de esa relación, en la que estaba al punto de volverme a mi casa, pero pues llegó esa noticia y pues todo volvió como que, si lo hice por uno, ahora por dos. Entonces decidí seguir adelante. Eh, entonces ya ahí cambié como la mentalidad. Ven acá, vamos a acercarnos, vamos a tratar de recuperar esta relación porque si ya vienen 2 hijos, entonces vamos a mirar si es posible. Entonces lo raro es que él dice que sí, que todo va a estar bien, que nos vamos a arreglar y cuando quiera ver, ya, chao, me voy y me fui. Yo tenía un barrigón, Marce, faltaban 15 días para que mi hija naciera y mi hija no tenía absolutamente nada comprado, ni siquiera una media, ni una mantita, y ya faltaban 15 días para que naciera. Y él muy cínicamente me dice, no, no tengo, se me acabó el amor y se fue. Eso fue lo que pasó. De un momento se fue de viaje y por Instagram, ni siquiera por WhatsApp, ni por llamada. Por Instagram un día me dijo simplemente, mira, ¿sabes qué? Es que a mí se me acabó el amor y ya no quiero seguir viviendo contigo. O sea, tanto aguantar para que lleguen de esa manera a decírtelo y yo quedé como que me cayó el balde de agua más frío de todo y yo como que, bueno, listo, está bien, nadie puede estar obligado con nadie, mándame mis cosas, porque yo me acuerdo que en ese tiempo vivíamos en un pueblo donde teníamos un negocio y él le dije, mándame el trasteo, entonces yo me quedo aquí con los niños en la casa de mi mamá y no ha pasado nada. Así fue, hizo conmigo lo que quiso, mis muebles me los mandó con gente que no le duelen, que tiraron todo a un camión Marce donde me dañaron toda la cuna del bebé y pues se llevó muchas cosas no llegaron. Marce no llegó el televisor, Marce no llegó la cama, o sea, literal se quedó con todo eso, se lo llevó, simplemente no llegó aquí, él se quedó con eso y me dijo, no te preocupes, yo voy a responder por los niños, pero me tengo que ir porque ya no te quiero y ya no quiero estar más contigo. Me acuerdo tanto que ese día
yo tenía un barrigón y le dije, y la niña y las cosas que ella necesita, yo voy a ver cómo voy a mandarte para darte. Él se va y yo rogándole que no se fuera, Marce. Yo le rogaba, piénsalo bien, mira a los niños, mira no sé qué, no sé cuándo. Y un momento en que se fue, dijo, no, simplemente no, y se fue. Y yo tiraba esa imagen nunca se me va a olvidar. Yo tiraba con ese barrigón en el piso, llorando en el mueble, en la entrada de la casa hay un mueble, y yo me puse ahí a llorar, pero a cántaros, y sobre todo de que, oye, tanto que tú aguantaste para que te dejen de esa manera, o sea, eso fue la por debajeada más grande que pudo hacer él conmigo. Y simplemente se fue la empleada que en ese tiempo era como mi tía, ella era muy pegada a mí, ella lloraba conmigo ahí tirada y me decía, Julien, no importa, van a salir adelante, todo va a pasar. Y era una cosa horrible el sentimiento, yo me faltaban 15 días para tener a María Isabela y sin nada, sin un peso. Me sequé las lágrimas, me paré y dije, no me puedo quedar en el piso, tengo que salir adelante. Ese mismo día me fui a vender mi celular, lo fui a vender y organicé un baby shower improvisado, como yo, pues a mí me gustan todas esas manualidades. Me puse yo a organizar tarjeticas, cositas de esas, invertí una plata, gracias a Dios recuperé casi el triple. Dios es tan bueno que nunca te va a faltar. Y pues ahí pude comprarle las cosas a la niña, todas sus cositas. Mi mamá me ayudó muchísimo más también, mi padrastro en ese tiempo también incluso dio para completar las cosas de la bebé. Y así nació mi hija en medio, bueno, a los 15 días se murió mi padrastro, que era el que sustentaba la casa y quedamos sin un peso, Marce, o sea, no teníamos ni siquiera para enterrarlo. Fue un momento muy duro, súmale eso que yo venía viviendo y ahora esto también, porque todas las cuentas quedaron congeladas al morir él. Entonces, pues súmale a eso todo este proceso de lo que vivimos, pero así llegó Marisabel en medio de un momento muy Una duro. tormenta. Sí, el 2018 para nosotros fue, ni te cuento, terrible. Pero ahora ya viéndolo con otros ojos, pienso que es que él sí hizo lo que yo no fui capaz de hacer, irse. Siento que Dios me lo arrancó, como quien dice, esta niña nunca lo va a dejar, entonces vamos a quitárselo. Así siento que pasó, Marcia, y ahora le doy gracias a Dios porque fue lo mejor que pudo hacer en mi vida. Bueno, uno trata de buscarle como un sentido y una explicación a las cosas, pero la mejor explicación que podemos darle es que necesitabas a lo mejor que te llegara todo eso para tomar la decisión de salir adelante, porque a lo mejor si solo hubiese sido el hecho de que el tipo se fuera de la casa, y perdón que le diga el tipo, pero bueno, no, de que él se fuera, que Mejor te ni abandonara. te, mejor ni te digo cómo le decimos. No, ya, yo mejor me controlo porque esto es un programa serio y decente. Entonces me controlo. Em, que si solo hubiese sido el hecho de que él se fuera, que te dijera adiós, ya no te quiero, pero que a lo mejor al tiempo hubiese vuelto y te hubiera dicho, ay, sí, ven, vamos a luchar por nuestros niños, a lo mejor tú hubieses cedido y hubieses seguido a eso, pero yo creo que a veces necesitamos llegar como muy al fondo para de verdad coger un impulso lo suficientemente grande para poder salir de ese espacio. Pero entonces, todo lo que está pasando, y estamos hablando de prácticamente de cosas que han sucedido como en 15 días. O sea, el papá de tus hijos te abandona. Tú tienes un niño de 3 años y medio y tienes una niña que nace. A los 15 días que nace tu hija, tu padrastro No, fallece una también. semana, una semana antes. O Una sea, semana él antes se de va nacer. 15, él se va 15 días. La semana siguiente muere mi padrastro y la semana siguiente nace mi hija. O sea, Vamos, entonces vamos por cosas que van pasando semana a semana y está toda esta situación. Están ustedes luchando porque aparte el esposo de tu mamá era extranjero y también al fallecer, bueno, quedan congeladas las cuentas y me imagino que empieza todo este proceso legal también y tú en ese momento también vuelves a casa de tu mamá a depender un poco también de esa ayuda de tu madre y están todos así como, vale, ¿qué vamos a hacer? Llega el mes de vida de Isa y sucede
Yo creo que me atrevo a decir lo más difícil que te ha podido pasar a ti y y el peor miedo y la peor pesadilla que puede tener una madre a ti se te vuelve realidad y es que llegue un problema de salud para nuestros hijos, pero no solo un problema de salud de que le damos un jarabe y ya se pasa, sino que tu niño incluso llegó a estar clínicamente muerto. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, cómo sucedieron las cosas y ya después pasa a explicarnos qué fue lo que pasó con Jorge Andrés. Bueno, así fue. Pasamos a depender totalmente de mi mamá. Llegamos y mi mamá tampoco tenía. En el momento, como tú dices, todo estaba congelado. Porque incluso teníamos un negocio, te hablé que teníamos un negocio en un pueblo y el señor lo vende y aparte no me da ni un solo peso. De hecho, yo estuve pagando deudas de ese negocio. Hace poquito me tocó terminar de pagar deudas a mí porque el señor se desapareció. Imagínate la magnitud de los problemas, porque cuando la persona se va es cuando empieza a salir todo. Entonces, cuando se fue, empezó a salir, ay, pero él andaba con esta, él andaba con este, él hacía esto, él hacía lo otro, y yo recién paridita de mi hija, Marta. O sea, no es que te enteres de las cosas, sino con una bebé recién nacida y enterándote de todo eso, aparte de todo lo que ya había pasado. Mi padrastro se había muerto, que en medio de todo fue un gran abuelo para Jorge Andrés, no alcanzó a conocer a la niña. Y Jorge Andrés preguntaba, y entonces tienes el choque de, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi A mi abuelo? abuelo. Sí, exacto. Y es un momento muy difícil. Y tú así recién, con tu nena recién nacida, ¿qué decirle? Ni siquiera para sacarlo a comer un helado para que se distraiga porque no había la manera, no podía. Entonces, fue todo un proceso muy duro, realmente. Y aparte, súmale que exactamente como tú dices, el mes, mi hija nace el 2 de abril y el 2 de mayo, el mes exactico, ese día mi hijo se enferma de tal manera de que literal fue al cielo, él dice que fue al cielo y volvió, tuvo un paro cardiorrespiratorio de más de 25 minutos en reanimación. Ese día simplemente fue algo muy difícil, estábamos haciendo tareas y de un momento a otro él no podía levantar los brazos y llegó el momento en que se desploma y ya no se puede sostener. Yo como no lo podía cargar porque tenía un mes de la cesárea de la nena, llamo, ayúdenme, ayúdenme, que se desplomó. Mi tía y la empleada llegaron a ayudarme y él no podía cerrar las manitos, no se podía sostener, se iba como de un lado y eso ya empieza a preocuparte. Bueno, Marce, y entonces tomamos la decisión de llevarlo a la clínica porque ya pues no era normal lo que estaba pasando. Y ahí llega el proceso más difícil que he vivido en mi vida, lo que ninguna mamá espera que le vaya a pasar, y más cuando su hijo está bien, está corriendo y de un momento a otro ya no lo puede hacer. A Jorge Andrés le tomaban rayos X, TAC, y todo salía bien, pero no entendíamos por qué no se podía mover. Llegó el punto en el que ya el niño, cuando llegamos a la clínica, él movía parte de los hombros y ya tipo 7, 8 de la noche, nosotros llegamos como a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, a Jorge Andrés no movía absolutamente nada. Y a esa hora, como de 9 en adelante, empezó a quedarse sin oxígeno, sus pulmoncitos también se pararon, se paralizaron y tuvimos que llevarlo a una UCI porque no respondía, o sea, ya incluso no podía respirar y los médicos decidieron enviarlo a una UCI pediátrica y pues ahí empezó todo el calvario, un proceso muy difícil, muy duro, después de ver a tu hijo corriendo. Yo me acuerdo que como a las 12 de la noche me vine de la clínica obligada porque tenía la bebé aquí, por Dios, tenía un mes de nacida, tenía que venir a verla. Mi mamá me dijo, vete para la casa, yo me quedo aquí en la clínica y cualquier cosa te aviso. Me vine a la casa, estuve con la nena, no dormí. Al día siguiente a las 6 de la mañana me fui para la clínica y es muy duro. O sea, esa imagen, Marce, cuando yo llego y lo veo lleno de cables, de aparatos, yo lo dejé normalito
lo entregué en la UCI normal y en la mañana cuando lo veo con un tubo en la boca conectado a un ventilador porque ya ni siquiera podía respirar. Uy, no, Marce, ese fue uno de los momentos más duros de mi vida porque de ahí para allá vinieron momentos duros en todo tiempo, pero un momento que nunca olvidaré ese cuando tuve que verlo, mi corazón se arrugó de tal manera que mi cara tenía que ser sonrisa, aun cuando yo lo veía así todo lleno de aparatos y de cables. Lo más difícil es sonreírle a él cuando tú por dentro es como si te estuviesen partiendo el corazón en dos. El papá del niño estaba en ese momento, o sea, fue al hospital. Sí, sí, cuando él enferma, él llega a la clínica ya cuando lo iban a pasar a la UCI. Antes de entrarlo a la UCI, él lo alcanza a ver, lo saluda, ¿cómo estás? Y él con los ojitos le hablaba, sí, él estuvo ahí. Y cuando ya nos dijeron que estaba en la clínica, que ya estaba en la UCI, mi mamá sí se quedó ahí a dormir. Él se fue para su casa también a dormir y tuvo que llamarlo. Él fue a firmar, gracias a Dios, y en esos días, mientras estuvimos aquí en Valledupar, intermitentemente iba. Iba a veces sí, a veces no iba, a veces se quedaba una horita, a veces no iba, a veces se quedaba. Jorge Andrés lo preguntaba y ese señor no llegaba. Y pues yo por guardarle el corazón al niño le decía, hijo, lo que pasa es que está lejos, está viajando, no tiene celular, no puede llegar. Y era para guardarle el corazón a mi hijo. De hecho, él a veces me mandaba audios y yo los audios volvía y se lo ponía a Jorge Andrés días diferentes para que él entendiera o creyera de que su papá estaba muy pendiente de él. ¿Qué te decían en ese, porque es que todo fue muy rápido lo del niño? O sea, todo pasó en cuestión de un día, ya la cosa definitivamente fue un giro de 180 y él pasó de estar bien a estar gravísimo. Ya, pero que te daban alguna explicación, porque en un momento se pensó que era como un Guillain-Barré lo que tenía, pero luego me pareció entender que al final era otra cosa. ¿Qué te decían en ese momento? Bueno, sí, él pasó a estar bien a las 5, 4:30 de la tarde y a las 7 de la noche, no, a las 2 de la mañana ya estaba con todos los aparatos habidos y por haber y con ventilador porque no podía ni respirar. O sea, fue una enfermedad muy agresiva, Marce. Inicialmente dicen que es un Guillain-Barré por todos los síntomas. Se empezó a paralizar de abajo hacia arriba, no respiraba, entonces el niño se paralizó por completo, al punto de que Jorge Andrés solo abría y cerraba los ojitos. O sea, Jorge no podía ni siquiera levantar las cejas, él se paralizó por completo. Entonces lo que dijeron que era un Guillain-Barré. Hubo, no sé, mucha negligencia por parte de la clínica, no le iniciaron el tratamiento rápido, duraron hasta 2 días, creo que duraron para empezar a colocar la inmunoglobulina, que es lo que en este caso se usa, y más por la pelea de nosotros, pues yo era de las que antes si me decían por ahí me metía, pero todo este proceso me ha hecho ser lo que dicen peleonera, no es que sea peleonera, es que sabes y empiezas a conocer tus derechos y los pones, los quieres Vale. que te lo pongan en práctica. Y empezamos a discutir con la clínica porque había como mucha dejadez, como que no le vamos a poner la inmunoglobulina y por qué no. Entonces, después de un tiempo le colocan la inmunoglobulina, pero ya Jorge Andrés no respondía igual. El alta dosis de inmunoglobulina y nada, 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 nada. El niño al tercer día, es decir, el 5 de mayo, tuvo su primer paro cardiorrespiratorio. Le pusieron un catéter que va al corazón. Después de eso, estábamos ahí en la visita. Y me dice el doctor, yo empiezo a ver que los latidos cardíacos, los latidos del corazón empiezan a bajar. Ya iba como en 40 y pico. Y iba quedándose y escuchas lo que nunca quieres escuchar y es código azul. Mira, yo recuerdo esa palabra, esas dos palabras código azul y se me estremece todo. Código azul es simplemente pues que el niño está entrando en un paro cardiorrespiratorio y hay que reanimarlo. No sabemos por qué su corazón dejó de latir. Jorge duró en reanimación más de 15 minutos. Te puedo decir que fueron los 15 minutos más largos de toda mi vida.
porque no sabías si iba a salir el médico diciéndote salió o no salió. Mi mamá se volvió loca y en las redes sociales empezamos a pedir oración. Habían cadenas de oración por todos lados, por todos los países, por Jorge Andrés. Mira, después de que pasó todo, yo bajo y en la clínica a las afueras había más de 80 personas, Marce, orando por Jorge Andrés, de todas las religiones, católicos, cristianos, todos unidos por un solo clamor. Y durante esos 15 minutos yo solo hice fue arrodillarme y clamarle al Señor. Yo le decía al Señor que yo no podía con ese dolor. Yo le decía, yo no puedo dejar ir a Jorge Andrés. Tú sabes que, o sea, tú sabes que dicen que Dios no te da cargas más de las que puedes soportar. Y yo le decía, Señor, tú sabes que yo esa carga no la puedo soportar. Y si tú te lo llevas, yo me voy a morir con él. Y aparte pensaba en mi mamá que tenía una conexión, mi mamá tiene una conexión con Jorge. Mi mamá casi se infarta ahí de lo estresada que estaba. Yo solo me arrodillaba y clamaba y oraba y le decía, Señor, devuélvemelo, Señor, devuélvemelo a Jorge Andrés, le falta mucho todavía, Padre, devuélvelo. Y pues Marce, mira que a los 15, 20 minutos salió el doctor sudado, cansado, y dice, pues, cuando él sale con esa actitud, yo dije, ay, se murió. Yo ahora me río porque Ya, eso te iba a decir que tú dices, o sea, tú me estás contando eso y yo estoy erizada hasta acá, hasta la cabeza, nomás de imaginármelo, y tú me lo estás contando como, el médico salió. Y yo estoy, no lo, no, a ver. literal, Marce, lo que pasa es que con el tiempo empiezas a sanar todo eso. Al año siguiente de que pasa eso, o sea, en el mayo de 2019, yo fui la mujer más infeliz, yo fui la mujer más triste, yo me deprimí el 2 de mayo, o sea, el día que cumplíamos 2 años, perdón, un año de ese proceso. Ese día yo no comí, ese día yo estaba amargada, ese día yo lloraba, ese día estaba muy, muy, muy frustrada por todo lo que había pasado. El 5 de mayo, que fue el año de su primer paro, yo lloré y lloré y lloré. Y después de un tiempo entendí que era que yo no había sanado eso y yo lo vivía con ese dolor al punto de que llegaba a hacerme daño. Pero ¿sabes qué pasó el año siguiente, en el mayo de 2020? Pues todo dio un vuelco. Ya yo no lo veía con tristeza, sino que ya lo veía con alegría. Ese día compramos torta y dijimos, este día volviste a nacer. Este es un día para estar feliz, para estar alegres, porque tú volviste a nacer. Entonces esto va a ser un cumpleaños más para ti. Entonces Cumpleaños dos veces. sí, no, el cumpleaños, te voy a contar fechas de cumpleaños, tiene muchas fechas de cumpleaños. Y ese fue uno de ellos. Entonces cambié la película y mi corazón sanó, fui feliz, empecé a ver la vida con otros ojos y con agradecimiento al Señor. Entonces le cambié el vuelco y por eso hoy lo puedo contar de esta manera porque el Señor cambió completamente mi corazón. Pero fue muy duro cuando ese médico sale así. Cuando él sale y dice, el niño salió, pero está vivo. No sabemos si por la medicina que le pusimos o porque realmente su corazón arrancó. O sea, imagínate los 15 minutos después de eso. Hay que esperar a ver si está vivo realmente o es porque su corazón late por el medicamento. Mira, empezamos a orar muchísimo más. Era tanta la bulla que teníamos, el escándalo, la lloradera, la gritadera que teníamos ahí, que las mamás de otros, de otros niños que estaban hospitalizados ahí oían y llegaban con nosotros a clamar y a orar. Marce, fue un tiempo muy bonito en medio de todo el proceso. Fue algo muy bonito y ellas llegaron ahí a orar con nosotros en el arriba, donde estábamos, más toda la gente que afuera estaba orando con Jorge Andrés. Salió Jorge Andrés, nos permitieron verlo y después de 15 minutos sin oxígeno en su cerebro, ese niño estaba intacto, sonreía con sus ojos porque pues no se podía mover, pero él hablaba con esa mirada y yo le decía, papi, ¿estás bien? Y él me decía sí, porque nosotros teníamos un código para hablar. Él cuando espabilaba una vez era así, cuando espabilaba dos veces era no, así era que nos comunicábamos.
Yo le decía, ¿estás bien? Y él me hacía así, que estaba súper bien, que se sentía bien. Y es cuando tú dices, realmente Dios sí existe. Y luego cuando él me dice que fue al cielo y que Dios le dijo, devuélvase con su mamá. Y yo lo que le clamaba a Dios era, devuélvemelo, devuélvemelo, devuélvemelo. Y él me dice, Dios me dijo, devuélvase con su mamá. Y me volteó así y llegué acá. Entonces es como una respuesta contestada, una oración contestada del Señor, esa devolución de mi hijo, y pues ahí decido entregarle por completo mi vida al Señor, porque pues si tuvo la delicadeza de devolverme a mi hijo, que lo que yo haga por él es nada. Eso fue una muestra completa de amor, una muestra de que el amor existe, de personas que no te conocen y que se arrodillan a tu lado para pedir por la salvación de alguien que no conocen, que no saben por lo que ustedes están pasando, pero que están allí también sintiéndolo, sufriéndolo y pidiéndolo con tanta devoción, que habían personas afuera. Me uno a ello porque estaba yo en otro país y en otro continente y me enteré por mi prima, que también es tu amiga, y estábamos todos como tan tocados porque también, hombre, es una historia que tocaría a cualquier persona, fuese el niño que fuese, pero Jorge Andrés es un niño sumamente especial. Y los que conocen a tu niño saben eso, él es especial, él tiene un ángel, él tiene un carisma y un aura, un espíritu, no, no sé, es algo en él tan maravilloso que toca a tanta gente. Y algo importante es que yo creo que muchas personas siempre tienen afán porque las demás personas superen las cosas y dicen, ¿cuándo vas a salir de ahí? ¿Y cuándo vas a salir de ese estado? Y tú me estás hablando de que pasó un año en el que al año estabas muy deprimida y que al año siguiente todavía es que empiezas como ese proceso. O sea, los procesos para cada persona son diferentes y tú necesitas el tiempo que necesites para superarlo, sea cual sea la cosa que te haya pasado en la vida. Y todo ha llegado en el ritmo que tú necesitabas que pasara. Sí, sí, a veces uno cree que es decir, ya, ay, ya pasó, ya supéralo. No, no es fácil. No es fácil, ay, pero está con vida, porque todavía estás pensando en el pasado, en lo que pasó hace un año. No sé qué incluye, en qué influyen, pero las fechas es algo que marca mucho. Y esa fecha a mí, a pesar de que yo venía con ese dolor y ese dolor, esa fecha a mí me marcó de tal manera de que yo dije, o salgo de esto o me voy a volver loca. Yo lloraba de día, yo lloraba de noche. Llegó un momento en que me acuerdo que mi mamá me dijo, vete para donde tu hermano, mi hermano vivía en Barranquilla, le estudiaba medicina, y me dijo, vete este fin de semana, yo te pago todo, yo me quedo con los niños, pero vete por la depresión tan grande que yo tenía. Necesito que te despejes, necesito que respires. Yo me acuerdo que ella le decía a mis amigas, por favor, sáquenla, que se despeje, porque está aquí, 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 enclaustrada. Yo vivía para Jorge Andrés, yo vivía por Jorge Andrés y todo era por Jorge Andrés, incluso a desenfocarme, incluso hasta de Dios, porque te voy a ser muy sincera, yo era todo Jorge Andrés y, y vivía por él y para él, y entonces me desentendí yo de ese proceso duro, y pues no hay momentos, no hay tiempo para superar un proceso. Personas que lo pueden superar en 2 meses, 3 meses. A mí me costó hasta que pues con Dios fue que lo pude hacer, pero lo que tú dices es muy cierto, no podemos juzgar el proceso de nadie. Y mamitas que están aquí, que van a ver esta entrevista, nadie tiene el derecho de juzgar tu proceso, nadie. Te puede doler un tiempo, te puede doler 2 años, un año, nadie te tiene por qué juzgar, pero Marce, si llega el momento en el que tú dices no más, hasta aquí fue. ¿Por qué? Tú puedes salir de un proceso, o sea, la única manera de salir de estos dolores, de todo esto que estás pasando, de algún proceso, sea cual sea la pérdida de un familiar, la pérdida del matrimonio, los hijos, sea cual sea el proceso que estemos viviendo, que estén viviendo las mamás que van a ver esto, yo lo único que les puedo decir es que hay una decisión que tienen que tomar.
O sea, tú no vas a salir de un proceso hasta que no te decidas decir ya no más. Hasta aquí lloro, de ahora en adelante yo voy a salir adelante. Porque yo hubiese pedido perfectamente, Marce, estar llorando. Ay, que mi hijo está cuadripléjico, mi hijo no se mueve. Yo podría estar encerrada, deprimida, llorando. ¿Y quién me va a juzgar? ¿Cierto? Pero por ellos mismos, por el amor que tengo a ellos, es que dije no más. Hasta aquí llegó esa mujer que se da látigos, que ay, qué pobrecita, qué pobrecito, no. Entonces, todo tiene un proceso, todo dolor llega el momento en el que tú dices, no más, voy a salir adelante por mi familia. Entonces, ya ahí tienes que mirar por quién es que va a salir adelante. Y yo, por el que lloraba, fue el que me dio la fuerza para salir adelante. Vale, y entonces cuando sucede que el niño tiene ese paro, todavía están en Valledupar, llega un momento en el que ustedes deciden irse a Bucaramanga, ¿verdad? Sí. Pero fue una decisión muy difícil porque eso ponía también en peligro moverlo, de cambiarlo de ciudad, ponía en peligro su vida. eh, pero que te daban alguna esperanza. ¿Por qué toman esa decisión de llevarlo a Bucaramanga? Bueno, Marce, las esperanzas eran cero. El niño está muy mal, de hecho en la historia clínica decía paciente con alta probabilidad de mortalidad, el niño está muy grave, el niño no responde, la inmunoglobulina no funciona, están dando muchos paros cardiorrespiratorios, ya había salido de ese, ya iba en el segundo, y yo veía que no hacían nada. Aquí estaba hasta un tercer nivel y necesitábamos entonces un cuarto nivel de atención. Y fue cuando pensamos en irnos a otra ciudad. Pero nos detenían los mismos médicos que decían que el niño no se podía viajar y que si yo asumía llevármelo para otra ciudad tenía que incluso firmar un permiso o asumirle de que si le pasaba algo yo era la que asumía eso porque ellos no daban el aval para llevármelo porque estaba muy inestable. En sí me dijeron su hijo no va a aguantar ese viaje, pero había algo en mí que decía, tenemos que llevarlo, tenemos que buscar otras alternativas y mucha gente en el Instagram, incluso gente que no conozco, me decía, sácalo de ahí, hay una mamita que nos hicimos muy amigas. Andrea estaba en un proceso igual con su hijo en Medellín y ella me decía, no dudes en sacarlo, yo saqué a mi hijo y hoy estamos en unas condiciones diferentes. Ella fue como la que más me daba el aliciente de sacarlo porque ella estaba viviendo las mismas condiciones con su hijo. Entonces, pero teníamos miedo. Empiezo a orarle al Señor y Señor, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mándame una señal, ¿qué hago, Marce? Ya de creer que esa noche me dejaron al niño en la UCI sin médico general y sin médico pediatra. Fue una noche tormentosa, mi hijo muriéndose, entrando en paro y no había ni un solo médico que lo, que lo ¿La atendió? ayudara, que lo estabilizara. Logré conseguir un médico porque salí como una loca por toda la clínica buscando un médico, lo estabilizó y al día siguiente lo que dije fue, esta era la señal que le estaba pidiendo a Dios. Claro, porque igual lo iban a dejar solo y se me estaba muriendo ahí. Y yo O dije, sea, si lo ya dejaron, ellos lo habían desahuciado prácticamente. O sea, ya estaban esperando que el niño ya el falleciera. niño no había nada que hacer, ya el niño estaba esperando como que le diera ahí lo que le va a dar y se moría. Pero yo estuve ahí toda la noche en la UCI y yo dije, si en toda la noche, sin un médico, ese niño no se murió, algo tiene Dios con este muchachito. Y entonces no se va a morir en el transcurso del viaje, que es una hora, máximo hora y media. Marce, que peleamos con la clínica, eso fue un bonche grandísimo. ¿Y qué quieren? Dijeron en la clínica, yo quiero el traslado, que me den mi traslado. Me dieron el traslado, al día siguiente estaba el avión ambulancia, todo se dio, duramos un día y medio esperando una cama. Marce, no había cama en Colombia, una UCI en otra ciudad no habían, estábamos en la época de mayo, que es donde vienen las lluvias y todos los niños se enferman, todos los niños van a UCI y las UCI llenas, no había, pero Dios colocó el sentir en alguien que nos ayudara en la clínica de Bucaramanga, donde incluso no aceptan a personas con la EPS que teníamos, pero nos habilitaron una cama para que atendieran a Jorge Andrés porque no había en otro lado. Llegamos a Bucaramanga, aguantó el viaje y fue muy difícil, de hecho, sí pasamos un susto terrible, pero el niño alcanzó a llegar
Y nada, ahí se empezó a descompensar más. Mi mamá se fue y estábamos las dos solitas allá. Bueno, imagínate que cuando llego a Bucaramanga, sola, porque pues yo me fui en el avión ambulancia con él, no teníamos los recursos para que mi mamá cogiera un avión y llegara enseguida. Le tocó irse en un bus enseguida y ella llegó en la madrugada. Y yo llegué sola a Bucaramanga, donde no conocía a nadie. Y cuando llego, estoy con mi hijo y yo acostumbrada aquí, porque la UCI de aquí era abierta, yo acostumbrada a estar con él, a dormir con él, estar ahí con él. Cuando llego a las 6:30 de la tarde me dicen, bueno, mamita, la bendición y hasta mañana. Y yo, me tengo que salir. Sí. Y yo, ay, por Dios, no. ¿Y cómo lo van a hacer yo soy la que lo sé manejar, yo soy la que les tengo que decir las cosas? Y yo decía, no, mamá, ya aquí sabemos. Mira, Marce, yo salí de esa UCI, me senté en una escalera a llorar como niña chiquita porque me habían sacado de la UCI y lloré y lloré y lloré y lloré y me quedé ahí, puedo decirte como una hora llorando y llorando y llorando, hasta que ya no tenía más que irme, secarme las lágrimas, fui por una meriendita porque no había comido nada en todo el día y me fui para donde las personas que me quedé, unas personas que me acogieron con mucho cariño y ya estando allá ya pues se me pasó un poco mientras llegó mi mamá y pues de ahí empezó un proceso difícil, duro, donde te dicen está peor, no se estabiliza, tiene una bacteria que es resistente a todos los antibióticos, el niño no está bien, al punto de que mi mamá y yo dormíamos con ropa, me acuerdo tanto, por si nos llamaban, mi mamá ese día estaba tan grave el niño que le dijo a la jefe no lo dejen morir solo. Si usted ve que él se pone mal, llámenos que nosotros venimos corriendo para que él no muera solo. Y ese día, esa noche dormimos con ropa, esperando que nos llamaran. Por raticos dormíamos. Amaneció y no nos llamaron. Gloria a Dios, una noche más, un día más. Qué Y, y, angustia. así, y así eran las noches, así eran los días, pasando a ver si vivía, si no vivía. Y pues marzo, el 28 de mayo, le hicieron una resonancia magnética y se dieron cuenta que era una inflamación en la médula. Pues ahora los médicos dicen que él nunca tuvo Guillain-Barré, desde siempre fue una inflamación en la médula. Se llama mielitis longitudinal. Es que la médula se inflama y como que se daña, entonces pierde conexión lo que yo pienso y no pasa por aquí y entonces no hay conexión con el cuerpo. Y literal, Marce, ese día el médico me dijo, mamita, es duro lo que le voy a decir, pero su hijo está desconectado cabeza de cuerpo. Así me dijo. De aquí para abajo, su hijo será un vegetal de por vida. Mira, yo todavía recuerdo eso y a pesar de que mi corazón está sano, duele porque no es fácil que te digan que tu hijo toda la vida va a quedar como un vegetal, que te digan que tu hijo toda la vida va a tener que vivir con un aparato para vivir y todo lo que eso acarrea. Y lo peor de todo, Marce, era que ni siquiera tenía alguien que me diera un abrazo y que me dijera que todo va a estar bien. Por eso te digo que mi mamá siempre ha sido el sostén, porque cuando yo no podía, cuando no puedo, ella es la que con un abrazo me dice que hay que seguir adelante. Y en ese momento no la tenía ni a ella. Yo me tuve que desprender de mi bebé al mes y 20 días. Yo llegaba en las noches a la casa donde me quedaba a ordeñarme, yo me bañaba y mientras me bañaba me ordeñaba la leche y yo lloraba porque decía, esta era la leche que podría estar tomando mi bebé en estos momentos. Y como que esa conexión de mamá e hija desde muy pequeñito desde muy pequeña se perdió por esa separación. Y cuando ese médico me dice, mamá, no hay nada que hacer, el daño en la médula ya está, su hijo toda la vida va a ser un vegetal, él toda la vida va a estar acostado en una cama sin moverse y de aquí para abajo no va a hacer nada.
y pegado a un ventilador, usando un ventilador mecánico para respirar, que algo tan básico como respirar él no lo pudiera hacer. Eso fue muy duro. Yo me acuerdo que yo salí de esa UCI, eso me lo dijo en el pasillo que va hacia el baño, y él se fue. Eso yo por dentro le decía, no lo creo, no lo recibo, mi hijo está sano, en el nombre de Dios eso no va a ser así. Pero por mucho que tú lo digas, no deja de ser lo que es, ¿cierto? Y que te lo diga uno de los mejores médicos de Bucaramanga. Y yo me acuerdo que me puse a lavarme las manos y yo lloraba y lloraba y lloraba y nadie que me diera un abrazo. Me salí a un pasillo por allá y ahí me desplomé, me puse a llorar porque nadie estaba que me diera un abrazo, nadie estaba que me dijera todo va a estar bien, nada, solita, al punto de que una auxiliar llegó y me abrazó y me dijo, tranquila mamá, todo va a estar bien, usted confía en Dios, ¿verdad? Usted créale a Dios y van a seguir adelante. Y ese abrazo, yo sentía que era mi mamá la que me abrazaba y, y dije, lo que Dios decida, lo que Dios quiera. Y ese abrazo me reconfortó mucho porque no sentía a la enfermera, yo sentía a mi mamá ahí abrazándome. Mi mamá esa noche tenía otra vez, viajaba en el bus de Valle para Bucaramanga otra vez para estar con nosotros. Así fue. ¿Qué me tocó hacer? Ponerme otra vez todo, bata, gorro, guante, tapabocas, Marce, y sonreír. Secarme las lágrimas, lavarme la cara y llegar, hola, como si nada hubiera pasado y sonreírle a él como que todo va a estar bien y yo con ese sentimiento por dentro, ese dolor terrible, realmente fue muy difícil. Ahí cuando ya pues, y así nos pasábamos los días, las noches, pues yo por allá, él aquí, y fueron 3 meses en ese son, en la UCI allá en Bucaramanga, Marcia. ¿No? ¿Cuál es la expectativa de vida que tiene Jorge Andrés y qué dicen los médicos en la actualidad? O sea, hasta dónde podría él recuperar? Bueno, Marce, primero que todo, Jorge, tú lo ves, su historia clínica dice una cosa y él te dice otra. Es de esa, él es de esos niños que les demuestra que nos demuestra que los médicos se equivocan. Por lo menos ellos lo que dicen pues es que toda la vida iba a ser un vegetal, pero el niño hoy tiene ciertos movimientos que no podría hacer. Y pues igual yo no los culpo. Al principio yo decía, son malos, mira cómo me hablan, cómo me parten el corazón. Esos señores no tienen tacto, no hablan bien, porque a veces hay algunos muy duros que se pasan al momento de decirte las cosas. Pero yo ya no los culpo porque realmente es su trabajo. Ellos te hablan desde la ciencia, cuando ya tú tienes una creencia en Dios, ya tú esperas otras cosas y oras por otras cosas, pero la ciencia te va a decir hasta dónde puede llegar, ¿vale? Y la expectativa de vida de Jorge Andrés era muy poquita. Su historia clínica decía harta probabilidad de mortalidad, o sea que en cualquier momento el niño se podía morir, que lo dejara ir, que no me aferrara tanto a él, que era por su bienestar, que esto, que lo otro, o sea, eso era lo que decían ellos realmente. Que no fueras Y madre, prácticamente. sí, imagínate. Y yo Sí. más me aferraba y yo, no importa a dónde haya que ir, lo que haya que hacer, lo voy a hacer. Entonces, que no iba a hacer nada, que toda la vida iba a estar con un aparato para respirar, pero nosotros seguimos insistiendo por terapias, por lo que haya que hacer, a donde haya que llevarlo, al punto que tú te das cuenta que hemos ido hasta Bogotá para buscarle una mejor calidad de vida a él, para que pues tenga más aparatos para vivir mucho mejor, porque pues sí, te vas a quedar así cuadripléjico, pero hay muchas oportunidades ahora para este tipo de pacientes. Entonces, no nos hemos quedado quietos, cuesta ir a Bogotá, no tanto en lo económico, porque pues gracias a Dios la EPS responde muchas cosas, pero cuesta, no es fácil, no son viajes de que, ay, qué chévere, vamos a viajar, son viajes
donde tienes que trasnochar, donde te toca atenderlo mañana, tarde y noche, estar ahí para él todo el tiempo, cargarlo, llevar aparatos y venir, pero no nos vamos a cansar porque para eso, de eso se trata la maternidad. Ser siempre mamá, dar lo mejor en el momento que te toque, en la condición que te toque. Habrá mamás que le tocan con niños que son hiperactivos, a mamá que nos toca como nosotros con niños en discapacidad, a mamá que te toca con niños rebeldes, pero en todo tiempo y en todo momento lo que hace una madre es estar para sus hijos en la condición que sea. Y eso lo decidimos hacer con Jorge Andrés, estar con él en todo tiempo y el acompañamiento. Y más porque cuando se estaba muriendo, yo le decía al Señor, no te lo lleves, yo seré sus brazos, yo seré sus piernas si es necesario, pero déjamelo, Padre, porque pues es mi hijo y pues siempre vamos a querer que nuestros hijos estén a nuestro lado y eso lo estoy cumpliendo. A veces me toca hacer sus brazos y sus piernas y Sí, lo cuesta, veo. porque son 30 kilos que pesa, ya más de 30 kilos, pero cuando lo haces con amor, Marce, simplemente lo haces y ya, lo haces y lo haces bien y lo haces para él. Y pues nada, hoy Jorge Andrés tiene una calidad de vida mucho mejor que la que el pronóstico que nos dieron. Ya hoy no usa un aparato para respirar, ya respira solito. Y eso a mí me parece que es como la clave de toda su calidad de vida, porque el hecho de que tú puedas salir sin tener que tener un aparato para respirar, eso es excelente. Ya puede sentarse en una silla de ruedas, ya tiene cierto movimiento en los bracitos. Entonces, todo eso hace posible que él tenga la calidad de vida diferente a lo que dijeron los médicos en aquel tiempo. Eso es lo que nos llama la atención de Jorge Andrés, que nunca ha renegado de su enfermedad, nunca ha preguntado por qué yo, nunca ha dicho por qué yo no puedo caminar y otros sí, no. Él al contrario siempre se ha mantenido firme, él siempre se ha mantenido alegre en medio de todo su proceso y eso es lo que a nosotros nos llena de ganas de seguir adelante con él. Porque, Marce, él tiene ganas de vivir, él quiere vivir y aparte es feliz. Si mi hijo no fuese feliz, yo dijera, es egoísmo de mi parte queriendo tenerlo aquí donde él es infeliz y no puede caminar. Pero él es feliz en medio de su proceso, él se las goza todas y él quiere vivir. Hace poco la abuela le dijo y que cuando yo me muera te voy a llevar. Dijo, no, a mí no me vas a llevar, yo me voy a morir viejito, le decía así. Entonces, esas cosas, tú dices, este niño quiere vivir y ¿qué vamos a hacer? A darle todo y a darle con toda para que pues pueda vivir con calidad, que es lo que queremos. Que hay un tema que no tocamos y es que existe una personita más y es Isabela, es tu niña, que apenas tenía un mes de nacida cuando sucedió todo esto. Y mira, tanta atención y tanta importancia ha tenido que incluso acá en esta conversación que estamos teniendo, todo se centró en mira, Jorge Andrés, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero hay una niña que, aunque sus condiciones de salud afortunadamente eran apropiadas y estaba bien, era una niña que en ese momento no estaba teniendo el amor de su mamá, no estaba teniendo el amor de su papá, ni el de su abuela, porque todo se centró, y es algo natural, es lógico que pase, y nadie puede juzgar eso, porque es que en ese momento tu niño te necesitaba, y muchos podrán decir, ay sí, pero la niña también, pero era que tu niño te necesitaba en ese momento porque estaba pasando una situación definitiva en su vida, o sea, era el punto en el que podía o no estar. Y si Jorge Andrés a lo mejor no hubiese estado, porque se hubiese ido, porque definitivamente no hubiera soportado, que hubiese pasado en ti si tú no hubieses estado porque te habías ido a atender a tu niño. O sea, parece egoísta, pero es algo lógico de ver. Pero bueno, la realidad es que la niña en ese momento estaba teniendo un vacío, estaba teniendo una falencia, un cariño que no estaba recibiendo de parte de sus personas más cercanas, porque estoy segura que las personas que lo estaban cuidando estaban dando lo mejor. Pero no era su mamá, no era su abuela, no estaba su hermanito, no estaba su papá. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en ti y en esa conexión con Isabela? ¿Qué ha pasado con la niña que en este momento tiene 5 años? ¿Cómo ha vivido ella toda esa atención que ha recibido su hermanito?
Bueno, Marce, ese es un tema que duele. De verdad que yo pienso que ahora me duele incluso más eso que todo lo que viví con Jorge Andrés. Siento que lo de Jorge Andrés ya fue sanando en muchas cosas, pero hay muchas cosas que con María Isabela siento que debieron pasar en condiciones diferentes. Tener que dejarla al mes y 20 días no fue fácil. Yo me acuerdo que cuando me despedí de ella era como si se me desgarrara el corazón y yo lloraba con tal desgarramiento que todos los que estaban ahí al lado mío en ese momento lloraban de una manera impresionante de ver mi dolor reflejado en ese llanto. Porque no es fácil tener que dejar a tu hija de mes y 20 días para irte tras de un niño que también se estaba muriendo. No fue una decisión fácil, pero como dices tú, toca. Pero ¿qué pasa? Que pega duro y duele ahora en muchas cosas. Yo me fui, la dejé, a Bucaramanga me la llevaron 2 veces, pero dejaron de llevármela porque cuando se venía yo me deprimía, yo lloraba y lloraba con ese mismo desgarro que es lo que siento ahora, recuerdo eso y me duele solo de cómo lo hacía. Mi mamá dijo, mejor no se la llevemos, esperemos que ella venga nuevamente porque le da muy duro. Y sí se perdió mucha conexión con María Isabela, porque tú sabes que esos primeros meses de vida son importantes, una conexión entre mamá e hija. A mi hija la crió esos meses, 3. Imagínate que cuando yo volví, ya María Isabela tenía 3 meses y sí, en abril, mayo, junio, julio, agosto, ya tenía 4 meses. Una niña de 4 meses ya está grandecita, me perdí toda esa vivencia con ella y ya la veo grande, ya hasta prácticamente se sentaba, Marce ya gateaba. Ella creció muy, muy sola, porque sí, tenía a mi tía y a mi mamá, que era la que me la cuidaban, a la empleada, pero no había un papá que estuviese con ella, porque el papá vino a conocerla y después vino un día, al tercer día que nació, la conoció y volvió al mes y ese día le dijeron que la niña necesitaba un pote de leche y dijo, ya lo voy a comprar y nunca más volvió. Es decir, la niña no lo conoce, la niña no sabe quién es, no sabe quién es en su vida, nunca más volvió y entonces me la cuidaba mi mamá, pero mi mamá trabajaba, me la cuidaba una tía y la empleada. Entonces no había esa conexión ni siquiera con un padre, con la abuela muy poco porque la abuela trabajaba y estaba con mi tía y la empleada. Y eso la hizo hacer ella muy independiente. Marcia, imagínate que Isabela a los 4 meses ya gateaba, ella se tomaba el tetero solita, ella era de la que se la metían en el corral y se acostaba, se metía el chupo en la boca y ella misma se dormía, ella misma se cantaba. Y no era que mi tía no la cuidara, porque ella estaba siempre presta para ella, pero ella de pronto hacía una cosa, hacía la otra, y ella se quedaba ahí en el corral y ahí mismito ella hasta se dormía sola. Y eso le hizo ser muy independiente, al punto de que Marisabela tiene 5 años, se baña sola, se cambia sola, hace sus tareas sola, yo solamente la guío para cositas. Marisabela hace poco me operaron y yo no tuve problemas de que hay quien la va a bañar, quien la va a cambiar, no, ella simplemente le pones todo y ella solita lo hace. Ella es una niña muy independiente en todo el sentido de la palabra, pero nos cortó esa conexión de mamá-hija. Y como te diste cuenta en la entrevista, así fue en la vida real. Todo era Jorge Andrés, Jorge Andrés, Jorge Andrés, Jorge Andrés, y el hueco entre Marisabela se fue creando entre la mamá y entre la abuela, porque también pasa. ¿Qué causó eso? Rebeldía, rechazo en María Isabela, incluso hacia su hermano. Todo es Jorge Andrés, todo es Jorge Andrés y yo nada. Todo el mundo está para Jorge Andrés, nada. Y súmale que cada vez que Jorge Andrés se hospitalizaba, después que llegamos a Valledupar, como aquí pues somos solas, la teníamos que dejar o con la vecina o con mi amiga mientras estábamos en la UCI, con Jorge Andrés, que estaba muy grave porque de ahí vinieron varias entradas a la UCI muy grave. Entonces tocaba dejarlo con la empleada o con la vecina o con quién sabe. O a veces se venía mi tía y me la cuidaba.
Entonces todo eso fue haciendo un hueco en ella al punto de que llegó un rechazo, llegó una rebeldía. María Isabela no me hacía caso, no había esa conexión como mamá e hija, y eso, y por eso lloraba ahorita, porque eso me ha costado, la verdad. Pero gracias a Dios, con el acompañamiento del colegio en el que está, hemos podido detectar eso a tiempo. Me hicieron caer muy en cuenta a mí de eso y me dijeron, mira, las razones por las que Marisabela se comporta como es, ella llegaba a un sitio y quería ser el centro de atención. Yo soy Marisabela, no sé qué, no sé cuándo, era porque en su casa no era el centro de atención. Entonces me empezaron a dar muchas pautas, la psicóloga, la Miss, la directora que es médico y aparte es pastora, me ha ayudado mucho a darme muchas pautas de cómo empezar a subsanar todo eso. Como qué cosas, porque de pronto aquí algunas mamitas van a ver esto que le esté pasando por alguna condición, pero ellos me decían, saca un tiempo especial con María Isabela, hazle ver a ella que es importante para ti y que es el centro de atención en ciertos momentos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Llevar a María Isabela al parque, solos, nosotros, al parque con ella, siendo ella el centro de atención. Empezamos a salir a comer un helado con María Isabela, mamá e hija. Empezamos a estar más juntas las dos. Hay veces momentos en que quiero estar con Jorge, pero tengo que estar con María Isabela porque ella también me necesita. Y es en esta etapa donde yo puedo corregir para que en la preadolescencia y en la adolescencia todas estas falencias no me pasen factura. Y eso es lo que estamos haciendo como familia. Entonces, ¿qué hacemos? La metí, Marce, a gimnasia, la metí a patinaje. Los lunes es el único día que yo tengo la tarde libre, lo que es de martes a viernes, yo tengo toda la tarde para María Isabela. Lo de Jorge Andrés lo hago en la mañana, las cosas de al mediodía o después en la nochecita, pero de 3 de la tarde a 5 de la tarde es dedicado a María Isabela. La llevo a patinaje y mientras está patinando me está llamando y me hace así viéndome que yo estoy ahí para ella. Está en gimnasia y me saluda, se está dando cuenta que mamá también está para ella. Y eso nos ha mejorado de tal manera que la Miss me dice que ha cambiado del cielo a la tierra, que es una niña diferente. Con Jorge Andrés ya no hay ese choque de que todo es Jorge Andrés, no. Ahora Marisabela ya ama más a su hermano, ya siempre lo ha amado, pero ahora ya no tiene como ese sentimiento de que todo es él, ahora no, ahora ya incluso se incluye en las cosas de su hermano, de cuidarlo, de vamos a estar con Jorge, me voy a ir a acostar a ver televisión con Jorge Andrés. Entonces, pues se ha vivido una atmósfera diferente que antes no se vivía y que me dijeron que esta era la etapa indicada para cambiar todo eso y eso es lo que estamos haciendo. Pero no es fácil y a veces yo misma, como tú dices, nadie puede juzgarte, pero a veces soy yo misma la que me da látigo, se da látigos por eso que pasó con Isa, pero pues no había otra opción y creo que cuando necesité estar con Jorge Andrés, lo estuve 100% para él. Ahora hay un momento en el que necesito estar 100% para su hermana y ya llegará el momento en que va a ser equilibrada la cosa, pero en estos momentos los dos me necesitaron en cierto tiempo y toca como Sí, dividirse. porque afortunadamente Jorge tiene la atención que necesita porque médicamente han podido ustedes contar con eso y él tiene Certificados. sus terapias, su enfermería, tiene su home care, tiene todo lo que necesita, pero Isa necesitaba sentirse parte de algo y eso es muy importante para todos los seres humanos. Imagínate para un niño. Es importante sentir que somos parte y que somos parte fundamental y que somos prioridad también para alguien y no simplemente que estamos como ahí, que no, es que aquí estoy porque llegué y porque, bueno, porque les toca que yo esté, o sea, en este momento ella se está sintiendo parte importante de la familia, eh, esa familia que ahora es completamente diferente a la familia de la que hablábamos años atrás y es porque aparece un hombre en tu vida que hoy es tu esposo, pero antes de llegar al esposo, porque esto es algo maravilloso y que a mí me ha llenado también de mucha alegría y de mucha emoción ver que esto ha pasado en tu vida, estamos hablando también con una mujer que es empresaria, una mujer que empezó su negocio en medio de todo este proceso, en medio de que estaba su hijo
necesitando todo lo que necesitaba y pasando por lo que pasaba, que estaba su niña también así, y tú empezaste tu negocio y a partir de allí has llegado ahora, en este momento, a tener tu propia empresa, a ser jefe y a ser la jefe Juliet, la señora Juliet. ¿Cómo pasa todo esto? O sea, es que ha sido años de decisiones, ¿no? De tomar decisiones, de decir, decido estar para mi hijo y luchar por él y no nos vamos a cansar y vamos a seguir, pero también has decidido seguir siendo Juliet, la profesional, la mujer y la que va a seguir adelante, porque al final todo esto repercute no solo en ti, sino también en tus hijos. Exacto. Sí, sí, Marce. El tema del empresario, eso sí nació como por una necesidad, realmente, te voy a ser muy sincera. Yo Yo empiezo a darle un tratamiento al niño porque me lo recomendó un médico, con Jorge Andrés nos ha ido muy bien con ese tratamiento y las personas que me lo habían mostrado para el niño me veían que yo pasaba mucho trabajo económicamente, yo dependía totalmente de mi mamá, al punto hasta que mis cosas íntimas ella me las tenía que comprar, porque yo no podía salir a trabajar porque como te digo estaba enfocada en Jorge Andrés, en los niños, pero sobre todo en Jorge Andrés. Entonces yo no podía salir a trabajar, claro, mi mamá me tenía que mantener. Y cuando ya tú vienes trabajando, como les conté, yo trabajaba y me gustaba mantenerme, tener mis cosas, tener que estar mantenida de tu mamá, o sea, llega el momento en que te pega duro, Marce, o sea, tú dices, ¿por qué estoy en esta situación? O sea, súmale todo lo que yo venía y que si me quiero comer un helado ni siquiera tengo para eso, pero el detonante, y entonces esas personas veían que yo pasaba mucho trabajo económicamente, yo me acuerdo que yo hacía rifas, yo hacía postres, yo creo que rifas tuviste que haberme comprado también en ese tiempo, porque a todo el que podía yo le decía, colabórame con una rifa para comprarle ese tratamiento al niño. Y esa persona me decía, Julie, pero mira, aquí también tienes una unidad de negocio en el que puedes trabajar desde tu casa, con tus hijos, en el que puedes generar ingresos y lo puedes hacer también apoyado desde tu familia. Y yo decía, no, yo no sirvo para vender, no, yo no sirvo para eso, yo mejor me voy a quedar como empleada, apenas que yo pueda salir a trabajar, yo trabajo porque yo nunca me había visto como una empresaria o emprendedora, sino como empleada. Entonces, a pesar de que no quería ir a trabajar por mis hijos. Entonces yo decía que yo no era buena para vender, yo decía que yo no servía para eso, porque como te digo, la violencia psicológica de la que salí, me metieron ese chip porque no hay cosa más terrible que una violencia psicológica, que tú puedes tener todas las cualidades del mundo, pero te empiezan a hacer creer esa basura y te la crees al punto de que no vas a salir y no sales de ahí. Entonces yo venía con el chip de que tú no sirves para nada, tú no vas a surgir, tú no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y yo decía, no lo voy a hacer. Pero llegó un momento en que ya la gente no me quería comprar postres, la gente ya no quería comprar más rifas y los recursos, medio los recursos que tenía se fueron acabando y que me tocó más enfrentarme a la vida. Y entonces decidí ir a una charla de esas y ya vi cómo era el tema, que era recomendar el producto y pues facilito porque yo lo recomendaba a todo el mundo, porque veía los cambios en Jorge Andrés. Yo lo empecé a usar y también excelente, me cayeron súper bien. Entonces, cuando me di cuenta que recomendando me podía generar un ingreso, eso fue lo que hice hacer. Pero Marce, decidí hacerlo profesionalmente, porque como dices tú, llega un punto en el que tú decides salir adelante o te quedas ahí estancado. Yo hubiese podido quedarme ahí bajo la premisa de que, ay, pobrecita yo, no puedo salir a trabajar, manténganme. No, yo dije, no, yo tengo que salir adelante por mis hijos y lo voy a hacer. No solo te has quedado trabajando con esta empresa, sino que has tomado ese producto y has creado también tu propia empresa, que Sí, es Cafega en este momento. sí, sí. Entonces ahí es donde llega mi esposo y empezamos una nueva etapa con estos productos. De hecho, Marce, nos conocimos aquí en esta empresa, porque yo digo, esta empresa no solo me trajo bienestar económico, sino que también me trajo a mi esposo, porque aquí Sí, en una sí. charla de esa que fuimos, nos conocimos y mira dónde vamos. ¿Cómo llegas a tener la confianza de volver a enamorarte? Porque llega este hombre a tu vida y sí, maravilloso, puede ser el rey Pepinito, como digo yo, pero, pero si a uno le ha pasado todo lo que le ha pasado, el corazón hasta cierto punto se te llega a blindar, o sea, se te llega a cerrar. ¿Cómo llegas
a tener esa confianza de permitir que un hombre entre a tu vida nuevamente, que un amor entre a tu vida nuevamente. Y eso da hasta risa, y es verdad, porque lo último que yo quería era enamorarme. O sea, ya llegas a un punto, en el momento ya yo estaba en una estabilidad. Es decir, ya yo había superado un poco el tema de todo el dolor con Jorge Andrés, él está muy estable, ya yo empiezo a entrenar mi mente, a empecé en un negocio en el que ya veía ingresos, en el que ya económicamente estaba un poco más estabilizada. O sea, llegó un punto de equilibrio en mi vida después de venir de todo ese mar de cosas que me pasaba. Llegué a un punto en el que ya estaba en un equilibrio. Entonces, lo que menos quieres es enredarte la vida, y menos con un hombre cuando ya has pasado situación tan difícil como la que yo pasé. Y más pues que cuando pasas por estos problemas, tú dices, todos los hombres son iguales. Uno lo dice normalmente, ahora imagínate yo pasando por todo ese proceso. Entonces yo decía, todos los hombres son iguales, todos van a venir y yo no estoy para eso, así que me hacen el favor a mí que no se me acerque nadie. Marcia, como tú dices que estaba blindado, o sea, yo literal tenía una coraza. Yo me acuerdo que todo el que a mí me enamoraba, o que el que me dijera qué ojos lindos tiene, yo lo bloqueaba. Yo no quiero saber, no quiero tener ni siquiera la tentación de que alguien me guste, porque no te voy a decir que puede que llegue alguien que me guste, ¿cierto? Puede que llegue alguien que te guste. Pero yo decía, ay no, para evitarme el tropel de que me guste, mejor lo bloqueo. Tú me decías, había un hombre que me decía, ay Julie, qué bonita te ves. Ay, mira, no vayas a dañar la amistad, y lo bloqueaba de una vez, de mi WhatsApp, de mi Instagram, todo. De tu Un día, vida, de todo. sí, un amigo me dijo, y que, ay Julie, qué bonita estabas hoy. Yo le dije, mira, me haces el favor, no vas a dañar la amistad entre nosotros dos. Tengo un poco aquí bloqueado, así que me haces el favor, no te quiero bloquear. Tú me vuelves a decir eso y no me vas a ver en tu vida, porque así estaba Marce. Tenía una coraza. Bueno, mi esposo me decía el cactus, imagínate. Él me decía el cactus, y que todos los enamorados eran como un globito, y cuando se acercaban a mí, ¡puf!, los desinflaba. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo conozco a él en una charla de esas que te digo del negocio. Nos conocimos, él conectó mucho con Jorge Andrés. Yo creo que ahí fue la base de todo. Él conectó mucho con Jorge Andrés, lo saludó, lo visitó, le dio un paseo en su carro, y Jorge Andrés quedó muy conectado con él. Pero éramos amigos. Y yo le contaba, bueno, es que él fue muy inteligente. Él se hizo mi amigo. Él no me dijo, porque él se hizo mi amigo porque ya sabía que yo no quería nada con nadie. Entonces yo le contaba a él, oye, imagínate, este salió ahora, y que qué bonitos ojos tiene, ya lo bloqueé para que sea serio, le decía yo. Y él tomando apuntes. Ah, no le puedo decir que tiene los ojos bonitos. Literal, así, tal cual. Entonces yo le contaba todo a él. Entonces él se volvió mi paño de lágrimas. Él me acompañaba a hacer los turnos con Jorge. Cuando Jorge se ponía muy mal, él trasnochaba con nosotros ahí, como van, pero todo era por teléfono, porque todo fue por teléfono. Yo lo conozco a él. Nos vimos, después duramos mucho tiempo hablando, estoy hablando de 1 o 2 meses hablando por WhatsApp, y como a los 2 meses fue que nos volvimos a ver. Pero fuimos amigos, muy amigos, muy pendiente de mis hijos, era más pendiente. Imagínate que él me preguntaba más de cómo estás tú, cómo está Jorge, cómo está Isa. Era más por mis hijos que por mí. Entonces a mí eso me gustaba mucho, porque sentía que era algo como que genuino. Y entonces él se hizo mi amigo, yo le contaba mis cosas, yo lloraba y él me ayudaba, le hacía videollamadas a Jorge Andrés, y eso se volvió muy bonito. Al punto de que ya después, yo ahora digo, nosotros hablábamos hasta la 1 de la mañana, hasta las 2 de la mañana, y nosotros como que, yo como que muy ingenua también, ay, no, hablando con él, mi amigo, y resulta que cuando nos vimos a los 2 meses nos dimos cuenta como que había algo, como que aquí hay algo chévere, está pasando, nos gustamos y no sé qué. Y como ya yo lo conocía, pues accedí un poco a darme una oportunidad. No fue fácil, y yo se lo dije a él. Me acuerdo que yo le decía a Marce, y en los votos de mi matrimonio yo le decía, le recordaba a él que cuando él me empezó ya a enamorar, que nos vimos y eso, yo le decía, ¿para qué te vas a complicar la vida?
búscate una muchacha sin tanto problema. Oye, yo tengo miles de problemas, Jorge Andrés, María Isabela, que una cosa, que la otra, y les digo, ¿qué te vas a enchicharronar tú conmigo? Y además tú misma, o sea, no todo Sí, lo que te rodeaba, sino tú estás viendo todo lo cerrada que estoy yo sentimentalmente en este momento. O sea, como para que tú vengas a complicarme más la existencia, le decía yo, pero era como para que se fuera. Y el hombre ahí firme como los músicos del Titanic, como dice uno, era ahí, súper cariñoso, cuidándome, pendiente de todo eso. Entonces, ahí se fue ganando el corazón realmente por todas sus acciones, por todo su actuar y que estuvo muy pendiente a los niños, que yo creo que por ahí fue que él me agarró por los niños, realmente que sí. ¿tú crees que hay una razón por la que tú tenías que haber pasado por todo lo que pasaste? Sí, Marce, imagínate que ahora me buscan para dar consejos, ahora me llaman esperando una palabra de mí, y entendí que todo esto tenía que haber pasado para el propósito de Dios en mi vida. Yo era una mujer que no tenía un propósito claro, yo no sabía para dónde iba, yo era débil, como te decía. Mi mamá me cuenta que ella le decía a una amiga, me preocupa morirme por Juliet, porque ella se deja llevar por cualquier viento, la tumba, era como una plantita débil que cualquier viento te tumba. Y siento que todo esto que ha pasado, Marce, ha sido para fortalecer las raíces como una palmera. Ahora puede venir cualquier tormenta, puede venir cualquier huracán que no me van a derrotar. Ahora, si antes me sentía como una plantita débil, ahora me siento como una palmera de esas robustas, pero es a partir de todo ese proceso, de todo ese sufrimiento, de todo lo que viví, hoy me siento como esa palmera que puede venir lo que sea, amarse, escasez, escasez económica, puede venir incluso enfermedad, incluso la muerte, Marce, porque todo esto me ha servido incluso para darme cuenta de que realmente la vida de Jorge Andrés no es mía, es prestada, y un día se lo entregué al Señor, un día se estaba muriendo y estaba muy mal, y simplemente ese día hice como hizo Abraham con Isaac, entregué a mi Isaac era Jorge Andrés, y le dije, Señor, si esa es tu voluntad, y si te lo quieres llevar, si te lo tienes que llevar, yo te lo entrego. Fue la decisión más difícil que tomé en mi vida, porque no es fácil decirle al Señor, llévate a mi hijo, no es nada fácil, pero a partir de ese día, Marce, cuando yo decido entregarle a mi hijo al Señor, es decir, rendirme por completo a Él, fue cuando todo empezó a cambiar. A partir de, porque yo le oraba al Señor, sánalo, 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 y desde ese día que estuvo muy grave, yo se lo entregué y le dije, Señor, que se haga tu voluntad. Y de ahí en adelante la oración fue que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, pero dame las fuerzas a mí para soportarlo. Dame las fuerzas a mí para enfrentarlo. Entonces esa niña que oraba y decía que no lo iba a soportar, ya después oraba para que me diera fuerzas para soportar lo que él quería hacer en nuestra vida. Y Marce, parece mentira, a partir de ese momento, a los 2, 3 días, Jorge Andrés empezó a mejorar y no se sabe por qué. Todo empezó a mejorar al punto de que nos sacaron de la UCI, nos mandaron para una casa de niños con ventilación, y ya al mes estábamos en Valledupar. Pero a partir del cambio de una entrega total al Señor, pues nuestra vida fue transformada. Entonces, eso es lo que te digo, el propósito que Dios ha encontrado, ha hecho, o sea, todo esto ha sido para encontrar el propósito de nuestra vida, o por lo menos de la mía. Jorge Andrés, su propósito es darte esperanza, darte fe, llenarte de amor y decirte que no va a pasar nada aún en medio del proceso que vivas. Pero el proceso que está pasando conmigo es que ahora incluso me están usando para, para restaurar matrimonios, restaurar familias, y quién diría que una muchacha que pasó por todo lo que te estoy contando, hoy día le escriban para que dé consejos para matrimonios peleados, matrimonios en crisis, y eso es lo que está pasando ahora. Entonces,
todo tenía que pasar conforme lo que tuvo que pasar para que hoy se den este tipo de espacios y mostrarle a la gente que si Dios me sacó a mí de donde yo estaba, de ese hueco, y hoy está transformando y me transformó en lo que soy, también lo puede hacer con muchas personas que quizás van a ver esta charla, Marce. Entonces, sí vale la pena. Yo no lo entendía hace al año de que Jorge se enfermó, yo todavía decía, ¿por qué Jorge? ¿Por qué nosotros? Yo no soy mala, ¿por qué? ¿Por qué? Pero 5 años después ya entendí que teníamos que vivir todo esto para ver lo que estamos viendo, para que podamos ser el ejemplo para muchas personas que van a pasar por lo mismo o están pasando por lo mismo o por algo peor. Y hoy ya no le temo a nada, hoy no le temo a la escasez económica, como te decía, hoy no le temo ni siquiera a la muerte. Ya solté a mi hijo de tal manera que si se va mañana con el Señor, no te voy a decir que no me va a doler, y me va a doler y me van a ver llorar y lo voy a llorar y me voy a desangrar llorando literal, pero voy a estar confiada porque va a estar en un mejor lugar. Ya no estoy tan amarrada a de que necesito que se quede aquí, no, ya ahora estoy más tranquila confiando en el Señor y que se haga su voluntad en su tiempo. Entonces eso también me da la paz para vivir diariamente. Yo no sé a cuántas personas va a llegar esto. Puede que llegue a una persona, ya ha llegado. A mí llegó. Tu historia siempre me ha tocado y en este momento mucho más porque he escuchado muchas más cosas que ni siquiera conocía. Esto ha trascendido unas barreras que yo de verdad que ni siquiera las había pensado y que te cambian mucho, mucho la visión, te cambian mucho la manera de pensar. Tú eres ejemplo, tú eres fortaleza, eh, eres esa mujer, esa persona, ese ser humano que uno mira y no solo despierta empatía, porque es imposible no sentirla, porque tienes que tener tu corazón muy enfermo para no sentir empatía por todo lo que has vivido, pero también eres luz, también eres esperanza, también eres esa persona que dice, mira de dónde salí, mira dónde llegué. Con eso no quiere decir que el problema del otro sea menor ni que le restes valor, no, porque el problema del otro a lo mejor es mayor, a lo mejor es mayor para esa persona, porque cada uno, solo nosotros sabemos dónde cae la gotera en nuestro interior, solo nosotros sabemos cuán herido estamos, a veces ni siquiera lo sabemos. A veces pues, las personas desde fuera ven que puedes tener una vida maravillosa, que puedes estar pasando tener todas las comodidades del mundo y por dentro a lo mejor estás vuelto nada. Y historias como la tuya, esperanzas como la tuya, es la que nos hacen decir, sí puedo salir. Y yo creo que todos venimos a hacer esa voz para hacer esa luz, hacer ese espejo para otras personas. Para mí es maravilloso que alguien me diga, yo estaba triste y me has levantado el ánimo porque me reí con un video tuyo. Y eso para mí es maravilloso. Yo no me imagino cuán maravilloso puede ser para ti saber que eres ejemplo de superación, que eres ejemplo de lucha y sobre todo que eres un ejemplo de amor, que eres el ejemplo de lo que es ser una madre en todo el sentido de la palabra, porque una madre es eso, es amor puro y tú has sido amor puro para tus dos hijos, porque les has entregado a ellos lo que han necesitado, has entregado a ellos hasta lo que no tenías, le has entregado hasta tu último aliento a tus hijos y sigues cada día superándote y viviendo cada día. Y yo te agradezco de verdad que hayas aceptado esta invitación, que hayas hablado sin tapujos, que tengas tu corazón tan abierto, que muestres tu corazón sano en este momento, porque yo sé que eso es una curita para muchas personas y va a ser una curita también para muchas personas y esperemos de verdad que esto pueda tocar muchísimos corazones. Con que haya tocado ya el mío, para mí eso es suficiente. Y si de aquí para allá sea una persona, 1000 o Ganancia. 100.000, eso es ganancia y siempre va a ser ganancia y te lo agradezco infinitamente.